presumen que hay una gran popularidad de la presidenta. Bueno, la popularidad no se traduce en bienestar para la gente. Una cosa son los discursos y otra son los recursos. Si no en los hechos se muestra y todo es solo simbólico, pues entonces realmente hay un retroceso enorme. Abrazos, no balazos, de López Obrador nos hizo un gran daño porque fue una manera de decir, hagan lo que hagan, yo no les voy a hacer nada. Un permiso para matar, un permiso para extorsionar, un permiso para vender droga, un permiso para todos los delitos, secuestro, el que quieran. No les voy a hacer nada. Y no les hizo nada. Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de su programa, Diálogos por Sinaloa. Y no puedo estar más contenta, más feliz y emocionada porque aceptó ser la invitada a este episodio Carolina Villán, una mujer que de manera personal yo admiro mucho. Reconozco su valía, su trayectoria, su capacidad, la resiliencia con la que he enfrentado los diferentes desafíos. Entonces, pues para mí es un privilegio contar con su amistad. Muchas gracias. Gracias, Paula. Al contrario, para mí es un privilegio estar contigo porque sé que también eres una mujer de lucha, de esfuerzo, y siendo sinaloense, pues es la prueba más plena que tengo, ¿no? Sí, es complejo ahorita. Sí, y de verdad te felicito porque este esfuerzo que has hecho por darle voz a diferentes líderes, a diferentes, sobre todo líderes de sociedad civil que tienen expertise en distintas materias, pues es un ejercicio muy valioso para enriquecer la discusión pública, el debate y sobre todo la lucha por tener un país cada día más democrático en una época en la que hay amenazas reales a nuestra democracia. Sí, sin duda. Y para iniciar el programa yo pudiera estar aquí hablando de su trayectoria, todo el episodio, todo el tiempo que dura el programa, pero me gustaría que fueras tú quien les dijera a los sinaloenses, que son los que más ven el programa, pero en general, ¿quién es Carolina Villán? Gracias. Bueno, pues voy a tratar de... No me gusta mucho hablar de mí, pero un día dije, tengo que decir quién soy, porque si no otros inventan. Sí. Miren, yo nací en una comunidad rural de la Sierra de Hidalgo, que se llama San Juan Aguahueco, en el municipio de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, casi colindando con San Luis Potosí, en el mero corazón de la sierra, en una comunidad de mi niñez, mi adolescencia e incluso mi juventud, pues vivimos sin servicios, sin pues carretera, sin energía, sin agua potable. Todos estos servicios fui viendo y siendo testigo cómo los fuimos llevando poco a poco, y eso me enseñó muchas cosas. Primero, pues que la unión de la comunidad era muy importante para hacernos valer, y cuando yo era niña que viajaba horas y horas en una mula para poder llegar a tomar un camión, un vehículo para que me trajera a Pachuca a estudiar, tenía mucho tiempo de pensar y cuestionarme ¿por qué? ¿Por qué nosotros no teníamos servicios que en la ciudad a donde yo estaba yendo a estudiar, porque no tenía yo secundaria en mi comunidad, pues sí tenía, ¿no? Y eso me llevó a ir viendo que había una mesa en algún lugar de personas que tomaban decisiones que nosotros a veces ni conocíamos. Entonces, en la secundaria, pues yo me volví jefa de grupo desde el primer año, los 3 años, vicepresidenta de la Sociedad de Alumnos, y claramente debo decir que desde niña tuve una vocación política social, que a lo mejor no era yo muy consciente de eso, pero hoy lo veo con mucha claridad. Y soy abogada, soy maestra en comunicación política y gobernanza, estoy doctorándome en políticas públicas, en administración pública, más bien, en el Instituto Nacional de Administración Pública. Estoy haciendo mi tesis ahora mismo. Voy a presentar nuevamente pues, uno de esos pasos que damos antes de presentar. Ya tengo elaborada mi tesis, ¿verdad? Pero estoy trabajando en lo que me han requerido. Y actualmente soy senadora. He sido secretaria de Estado 2 veces, secretaria de Desarrollo Social. Fui la primera mujer que fue secretaria en mi estado. Fui secretaria de Planeación y Desarrollo Regional. También fui la primera presidenta del Tribunal Superior de Justicia a los 39 años.
yo me inicié ahí, antes de salir de la carrera empecé a trabajar en el tribunal, pensé que mi carrera iba a ser carrera judicial, pero alguien un día en un scouting político me encontró y me invitó a trabajar en la administración pública y desde ahí, después regresé a los otros poderes, ¿verdad? Al poder legislativo, judicial y ejecutivo. Eso me ha permitido tener una visión más amplia. Soy mamá de 2 jóvenes y bueno, pues de vocación política. ¿Y qué más puedo decir? Soy una mexicana como cualquier otra que sufre, que pues también anhela que este país tenga paz y prosperidad. En términos más o menos, pues soy una mujer como cualquier otra, que sufre también y que quisiera lo mejor para la juventud, para justicia para las mujeres y que me duelen mucho las injusticias que vive. Y me duele mucho Sinaloa, debo decirlo de manera clara. Me da mucha frustración pensar que una mamá que tiene niños no pueden, sus hijos llevar una vida normal, que tiene jóvenes tampoco pueden divertirse, que es que los negocios cierren cuando ha sido a veces producto de años de lucha familiar. Me duele imaginar cómo pueden vivir con esa incertidumbre y con un gobernador tan inepto. No se vive, se sobrevive allá, porque no es vida. Y ni los sinaloenses ni nadie en este país, en ningún lugar del planeta merece, como iba a mencionar, en esa calvario permanente, porque es eso, no sabes en qué lugar, en qué momento, porque ha ocurrido a todas horas del día, en cualquier lugar, no hay un solo lugar seguro. Y bueno, las mujeres menos, los feminicidios disparados, y eso es en todo el estado, pero recrudecido en la capital. Y bueno, llevamos ya muchos meses. ¿Lleva qué año y medio con eso? Año y medio, el 9 de marzo. Pues sí, la verdad es que es increíble que se siga soportando eso y que el gobernador siga ahí como si nada, cuando todos los días da muestra no solo de su alianza con la delincuencia, sino de su incapacidad, de su indolencia, de su ignorancia. Todos los días muestra que no está preparado para gobernar un estado como Sinaloa. Y la narrativa nefasta respaldada por la presidenta de la República, que recientemente estuvo por 5ª ocasión en Sinaloa, pero a sostener que todo estaba bien, que no pasaba nada, que Sinaloa no estaba solo. Y ese día, en su presencia, en la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, en la presencia de la Comisionada Nacional de Búsqueda, asesinan a una madre buscadora en su propia casa, en presencia de su hija de 7 años. Simultáneamente ocurriendo eso. Es increíble, me parece que hay un cinismo desvergonzado. Evidentemente cuando va la presidenta, pues hay mucha seguridad, hay miles de efectivos de Guardia Nacional con ella, cuidándola a ella, y cuando se va, pues todos vuelven a un estado inseguro. Pues dijo el gobernador que estaba muy cansado por la gira que tuvo la presidenta y que iba a tomarse un descanso. No, pues ya no está para estos trotes, gobernador, debería retirarse con dignidad, porque su estado necesita una persona entregada, que tenga energía, que tenga capacidad y sobre todo que tenga integridad. Sin duda, y el clamor es generalizado porque son gobiernos locales, municipal, el estatal y el federal, que es una flagelo más en cada postura, en cada declaración a la que dan. Las balas nos han arrebatado vidas de muchos seres queridos, pero la indolencia de los gobiernos de Morena, híjole, es todavía otro dolor para las y los sinaloenses. Pero para entrar en materia, mi estimada senadora, ¿cómo evaluarías la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues a mí me parece que es el peor presidente de la historia. Me parece que es un presidente que actuó con mucha ignorancia, con una gran irresponsabilidad. Me parece que él disfrutaba de ser adorado, de ser aclamado, mientras no revisaba, no planeaba, todo el mundo hacía lo que quería. Y además tengo información de que cuando le proponían algo incorrecto, él decía, háganlo, pero a mí no me digan cómo lo hicieron, a mí no me informen. O sea,
una manera como decir, si yo no lo sé, pues no soy parte de no soy cómplice, no soy también delincuente, como si eso pudiera evitar esa posibilidad. El peor presidente de la historia, López Obrador, porque nos dejó con más inseguridad, con más violencia, con más deuda, con menos transparencia, con menos democracia. No encuentro un solo rubro en que me digan que estamos mejor. Coincido totalmente. Y bueno, a este año y medio que lleva gobernando Claudia Sheinbaum, ¿cómo evaluaría esa administración? Mira, este mes estamos conmemorando a la mujer, el Día de la Mujer. Realmente me duele que la lucha de muchos años para que las mujeres llegáramos, hayamos logrado que llegara por primera vez una mujer, y digo, me refiero a todo el país en su conjunto de una u otra manera, y que llegue a taparle todo lo que hizo mal un hombre antes que ella. Me parece, me duele profundamente, eso no lo puedo aceptar. Para mí, Paola, eso es algo que a todas nos debería mover. No llegamos todas. Me parece que la presidenta, ciertamente, yo considero que debe ser una mujer que trabaja mucho. Sin embargo, pues está tapando los hoyos, corrigiendo cosas y tratando de enderezar otras, porque la salud es un desastre, porque la educación es un desastre, la seguridad es un desastre, corrupción hay por todos lados, desorden hay por todos lados. La dejó con un gabinete prácticamente que no es de ella, una Cámara de Diputados que la puso López Obrador, una Cámara de Senadores que la puso López Obrador. La presidenta no tiene margen de maniobra, lo único que hace es tratar de que no se enoje su antecesor que la dejó ahí. Y cuando dicen es que sacó 36 millones de votos, yo les diría, miren, no son votos limpios, porque fueron en alianza con el narco, fueron diciéndoles que si no les iban a quitar los programas sociales. No se engañen, no son votos limpios. Presumen que hay una gran popularidad de la presidenta. Bueno, la popularidad no se traduce en bienestar para la gente, pero además el que paga manda, el que paga la encuesta manda. Entonces, francamente, ¿eso qué nos importa a los mexicanos, a las mexicanas? Nos importan los resultados, mientras a Morena le importa solo la narrativa. Claro, y sus artimañas para intentar avalar o justificar justo eso, ¿no? De solo propaganda y repetir lo mismo, que no se han cansado, y a la hora de resultados, los gobiernos anteriores, cuando han tenido todo para hacer. Mira, yo he visto, Paola, que el gobierno actual no se asume como gobierno. Ellos se acostumbraron tantos años a hacer oposición y a no tener que revisar, reflexionar para dar un voto razonado, sino que ellos decían a todo no, aunque tuviésemos la razón, decían a todo no. Esa era la instrucción, y a mí me lo decían algunos morenistas, es que la instrucción de López Obrador es votar todo en contra. Y eso los llevaba a no estudiar, a no leer, a no tener que involucrarse, porque ya estaba decidido su voto. Entonces, hoy en día no saben gobernar, siguen en el conflicto, siguen criticando, y tienen que, este tipo de regímenes siempre buscan un enemigo, un adversario. Hoy tienen un adversario fuera, que es el presidente Trump, pero lo tratan de una manera que ella se está simplemente victimizando. Y en el caso interno, pues siempre buscan la mafia del poder, que hoy, por cierto, qué mafiosos nos han salido estos, y realmente dicen, hoy ¿quién es nuestro enemigo? Pues vamos a hacer que sea nuestro enemigo el pasado, o el neoliberalismo, aunque lo practican todos los días con los peores resultados. Entonces yo te diría, Paola, que este tema de Claudia, la señora Sheinbaum, pues me ha dejado mucho que desear, porque la primera mujer que llega a la máxima representación no puede llegar a eso. Tiene que llegar a decir, yo soy la presidenta y mi estilo de gobernar es este, y yo te aseguro que muchas la estaríamos apoyando. Por supuesto. Y no desdibujándose o evidenciándose como solamente un títere, ¿no?, de quien sigue tomando las decisiones y la rebasan a cada momento. Y es denigrante para las mujeres, como bien lo dicen,
tantos años, tanto esfuerzo, vidas que costó a mujeres para lograr sus avances, y que cuando llegue, independientemente de la ideología que sea, porque eso es aparte, pero ver esas condiciones y quien debe tomar primero o asumirlo, pues es la propia persona que está ahí, y luego ya generaría eso pues más valor y empatía de todos, independientemente de que coincidamos o no con el estilo, la forma de gobernar. Sí, yo creo que no hubiera esperado que una mujer actuara. No quiero decir que deba pelearse con López Obrador, pero sí quiero decir claramente que no debería estarle tapando todo lo que le heredó, y no debería, o sea, todos esos personajes que le dejó ahí, que están cuestionados por corrupción, por vínculos con la delincuencia organizada, por abuso sexual, por lo que sea, no los debería de tolerar la presidenta, porque su discurso dista mucho de los hechos. Realmente la narrativa cada día evidencia que hay una brecha enorme entre la realidad y la narrativa oficial. Y esa parte de la empatía, la sensibilidad, como la otra parte que las mujeres sí podemos como atender, ver, y que se diferencian en cualquier espacio, no solo en los ámbitos de gobierno, pues aquí está brillando por su ausencia. Y la empatía, solamente el tema de paridad está en los discursos, de esa palabra trillada de llegamos todas, cuando efectivamente no llegamos todas, porque para las mujeres no ha cambiado absolutamente nada. Y esto es en el país con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también en el estado, en Sinaloa, preside quien se decía defensora de las mujeres, y la legislatura en este año y pasadito que llevamos ahí, pues no se ha enfocado realmente a los temas trascendentales que realmente incidan en la mejora de la vida y las condiciones de las mujeres. Mira, yo veo por el contrario. Por ejemplo, lo poco que habíamos avanzado en el sistema de cuidados, uno de esos rubros era las estancias infantiles, las guarderías, las eliminaron. Decían, es que había corrupción, pues lo hubieran arreglado. Para eso se contrataron, para arreglar lo que está mal y para mejorar muchas cosas. Entonces, ese era un espacio que a las mujeres les permitía más libertad para desarrollarse en su profesión y en otras áreas diversas. Por otro lado, si no hay acceso a la salud pleno, sobre todo en materia de prevención, y hoy se ha reducido el presupuesto en temas de maternidad, se ha reducido el presupuesto en temas de los espacios para las mujeres violentadas, y eso habla claramente, porque una cosa son los discursos y otra son los recursos. Si no en los hechos se muestra y todo es solo simbólico, pues entonces realmente hay un retroceso enorme para las mujeres. Las madres buscadoras nunca han sido escuchadas. Sin embargo, los empresarios más ricos de este país entran cada rato a Palacio Nacional. En fin, el expresidente no escuchó a las mamás que han perdido a sus hijos y que sufren todos los días, pero sí fue a saludar a la mamá de Chapo. Entonces, me parece que eso habla claramente de quiénes son. Abrazos, no balazos, de López Obrador nos hizo un gran daño, porque fue una manera de decir, hagan lo que hagan, yo no les voy a hacer nada. Un permiso para matar, un permiso para extorsionar, un permiso para vender droga, un permiso para todos los delitos, secuestro, el que quieran. No les voy a hacer nada. Y no les hizo nada. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Sí, una total impunidad. Y en este panorama gris, oscuro, que lo hizo para el país, para nuestro estado, ¿qué políticas públicas ves urgentes, necesarias para el desarrollo del país, o al menos que siga siendo un lugar que cuente con las condiciones mínimas para el desarrollo de las oportunidades de las personas? Mira, de entrada me gustaría que hablara más este gobierno del anterior, nunca habló de eso, de la palabra políticas públicas, nunca. Eso significa una política pública que tiene una fase previa y posterior, es decir, se hace un diagnóstico, se planea, se plantea qué vas a batir con eso, qué vas a arreglar con eso, se evalúa e incluso se ajusta contra indicadores. Eso no existe, son ocurrencias, es quitar todo lo anterior aunque funcione, es echar la culpa al pasado y no asumir su responsabilidad. Políticas públicas significa que previo un diagnóstico
planeo unas acciones, las mido y ajusto para que funcione de mejor manera. Políticas públicas hacen falta en materia de prevención. Siempre dicen, estamos atacando las causas y piensan que la pobreza es una causa. La pobreza no es una causa per se, porque si así fuera, hoy que dicen que se disminuyó en más de 13 millones el número de pobres, pues proporcionalmente hubiese disminuido la violencia. Esa no es la causa generadora. Las causas son otras. La falta de oportunidades, la falta de movilidad social, la falta de espacios públicos donde los jóvenes y niños se distraigan, las familias que están disfuncionales, los niños y niñas que no tienen un hogar, que viven en pobreza, pero no solo materialmente hablando, sino que no tienen acceso a la salud, a la educación, cuyos padres a veces no los pueden orientar porque también están a veces sumidos en las adicciones. Entonces, hay muchas causas que deberíamos de tener claro cómo combatirlas. No están combatiendo las causas y ahí hace falta políticas públicas. Totalmente, coincido plenamente. Y esas ocurrencias y además, como parece requisito, la ineptitud, ¿no? Y lo decían cínicamente, el 99.1% de lealtad y el 0.001% de capacidad, y eso nos ha costado vidas. Nos ha costado mucho, porque la lealtad es a la persona. Nosotros queremos lealtad a México, lealtad a la patria, lealtad a la nación, no a una persona. Las personas somos temporales. Nosotros en el PRI peleamos y defendemos y construimos instituciones porque es lo único permanente. Hoy mismo este país está sostenido por esas instituciones que nosotros creamos, la República misma. Y la República hoy está herida porque le cercenaron un poder que fue el Poder Judicial. Y en ese tema de políticas públicas también hace falta tener políticas públicas claras en materia de salud. Cuando este señor dijo no sirve el Seguro Popular, puso el INSABI y después lo volvió a quitar, lo usó solo como un instrumento para sacar el dinero que estaba ahí en el seguro, que era de todos los mexicanos, y se lo gastó ¿en qué? Solo Dios, porque quitaron todos los esquemas de transparentar recursos. Y hoy no tenemos políticas públicas de salud de largo alcance, ni siquiera lograron sostener el Sistema Nacional de Vacunación. Tan es así que hoy tenemos enfermedades que ya habíamos combatido presentes en los hogares mexicanos. Y así te puedo decir, en materia de educación necesitamos políticas públicas, porque lo que hizo este señor Max Arriaga tiene que ver con ideologías retrasadas, o sea, con realmente una persona que quiere ideologizar a los niños y niñas antes que enseñarles ciencia, antes que colocarlos en condiciones de competencia con el resto del mundo. Eso no puede seguir pasando. Sí necesitamos políticas públicas serias y necesitamos quitarle ideología a muchos temas que, Paola, la ideología hace mucho daño, profundamente hace mucho daño, porque simple y sencillamente se pondera eso antes que los resultados, que la ciencia y que el conocimiento. Hoy en día es muy rápido todo eso y estamos atrasados enormemente por estos 7 años. Involucionando el mundo y el conocimiento, creciendo, avanzando, y nosotros retrocediendo décadas y más décadas. Bueno, se nos ha ido el tiempo como agua. Estoy segura que ojalá este sea el primer episodio y luego el rating nos lo eleve para hacer una segunda parte y poder seguir charlando de muchos temas y desde su óptica. Pero para cerrar con broche de oro, me gustaría saber, en su opinión, cómo debe fortalecerse la opción política alternativa a Morena. Porque está claro el resultado, está claro que aún y con lo que ellos puedan presumir de propaganda, una gran cantidad de mexicanos no están de acuerdo con el régimen, pero ¿qué está faltando? ¿Cómo fortalecerse esa opción? Mira, yo creo sin duda alguna que nosotros ciertamente como oposición hemos marcado los errores, las fallas y el incumplimiento de promesas que ha hecho el actual gobierno y la incongruencia, porque ellos prometieron que la deuda iba a bajar y hoy está al doble, prometieron que iba a bajar la gasolina a 10 pesos y hoy está a más de 20 pesos, a 25, 26 pesos, y además cuando la hemos comprado barata y no bajan, el dólar ciertamente ha estado bajo y nosotros estamos importando gasolina
no somos soberanos en materia energética, no somos soberanos en materia alimentaria, no somos soberanos ni en nuestra seguridad porque en muchos lugares manda el narco, la delincuencia en general. Entonces, ellos han fallado a sus promesas que como eslogan se escuchaba muy bien. ¿Qué necesitamos hacer como una opción para la ciudadanía que es urgente, que nos reclaman? Mostrar primero que las oposiciones podemos unirnos por un bien mayor que sea el país, que sea la patria, no por nuestros números o por nuestros votos en cada partido estrictamente. Necesitamos poner por encima de nuestros intereses a la nación, primero. Segundo, que la sociedad civil participe más, que entienda que el poder lo tiene la sociedad civil, incluso es mayor al que tienen los partidos políticos. Porque si la sociedad civil se decide, ya nos ha demostrado que gobierne quien gobierne, gana el que la sociedad quiere. Entonces es muy importante que dejen la apatía, el individualismo, el miedo y hagamos activismo. Si no podemos hacerlo territorialmente, hagámoslo digital, pero expresémonos. Y otra cosa te diría adicional, los jóvenes. Son muy importantes la participación de los jóvenes porque a los jóvenes se les respeta. A los jóvenes nadie les va a cuestionar, pero sobre todo no permitan que nosotros secuestremos su futuro, que lo empeñemos, que lo tengamos hipotecado. No permitan su futuro de medio ambiente, su futuro educativo, su futuro de salud, su futuro de vivienda, su futuro de seguridad. No lo permitan porque solo teniendo eso les puede permitir soñar libremente. Wow. Es lo que yo creo. Wow, qué gran lección y también coincido plenamente. Si no nos unimos, pues no vamos a llegar a buen puerto. Y más allá del color y de quién lo decimos, es el interés y el ponderar a México y pues a nuestros estados, que estamos próximos sobre todo a una alternancia. Claro. Pero eso sí, solo sí, como bien dices, nos unimos, participan más los ciudadanos que no coinciden con ningún partido, pero que no quieren que estos narcodictadores terroristas inservibles, corruptos de Morena, sigan destruyendo Sinaloa y el país. Claro. Así es, Paola. ¿Qué te gustaría despedirte de los sinaloenses? ¿Qué les dirías? Yo solo quiero decirle a los sinaloenses que estoy cierta que la mayoría de los mexicanos nos solidarizamos con ustedes, que no nos gusta ver cómo sufren, que no nos gusta ver que los niños, los jóvenes, las mujeres y todos no tengan la libertad de salir a la calle, que nos duele mucho que esto esté pasando todos los días y que no pare. Y nos duele mucho que un gobernador que está casi confeso, porque ha dicho sus pecados públicamente, siga en ese puesto que no se merece. No se deje, no lo permitan. Hay maneras de que las cosas no sean así, exprésense. Han sido también muy resilientes y los admiramos. Les mando un abrazo muy fraterno y muy solidario. Muchas gracias por la oportunidad de dialogar contigo. Gracias a ti. Y esperamos tenerte pronto en Sinaloa. Yo sé que... Cuando ustedes quieran, con mucho gusto. Me llevo mi chaleco antibalas. Sí, con casco y todo. Sí. Muchas gracias. Si han llegado hasta este momento, aprovechen, suscríbanse al canal, activen las notificaciones en la campanita, dejen sus comentarios, sus preguntas, inquietudes. Nuestra senadora Carolina Villano va a estar pendiente de ellas para darles puntual respuesta y compártanlo para que escuchen lo que una gran profesional, académica, una guerrera, una gran mujer, una gran mexicana está haciendo por nuestro país y que nos comparte su visión a las de los sinaloenses. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.